voy a hacer una breve, voy a hacer una breve introducción respecto a la interpretación de los sueños. El primer lugar en donde Freud trata de hablar de los sueños como un proceso, para que tengo que apretar a aceptar, como un proceso psíquico con entidad propia, va a ser antes de la interpretación de los sueños de 1900, eh, y lo va a hacer en un trabajo que se publica muchos años después de su muerte, concretamente 11 años después, 12 años, no, 11 años después de su muerte, en 1950, que se llama el Proyecto de Psicología, y en su primera parte describiendo tanto mecanismos vinculados a la descarga cuanto mecanismos de transformación, porque en el proyecto lo que Freud busca es presentar la transformación de la cantidad en cualidad, es decir, de la cantidad de afecto, de la cantidad, digamos así, de energía en una cualidad de energía. ¿Cuál es la cualidad de energía a partir del concepto de neurona, que es casi un sinónimo para Freud de representación psíquica? Los dos últimos capítulos de la Capite 1 tiene tres capítulos. El primero tiene, creo que eran 22, 23. Los dos, tres últimos capítulos de ese primer acápites de ese primer capítulo habla ya sobre los sueños. Pero en el desarrollo en 1899 y luego desarrollado en 1900, la interpretación de los sueños, cuya última modificación biográfica, bibliográfica, discúlpenme si estoy así, pero estoy con muchos seminarios en la cabeza, y pacientes y todo, etcétera. La última modificación bibliográfica se hace en 1972, teniendo el mismo título tanto en español como en alemán, y tiene muchas ediciones desde 1900 en alemán, y del inglés desde 1931, y las traducciones en castellano, o sea, recién se puede leer en castellano la interpretación de los sueños para 1923. Eh, y las últimas correcciones son de 1972. Bueno, fue eh, el segundo libro de Freud que se constituyó en el segundo bestseller, es decir, libro más leído a lo largo en el mundo, de 1901, de 1900, después de la Biblia. Creo que algo decíamos la otra vez, la Biblia siempre ha sido el libro más leído del mundo porque lo leen los religiosos de todas las religiones, para, bueno, qué sé yo, para llevar las instrucciones teológicas, etcétera, y lo leen los ateos como para combatir las ideas que plantea la Biblia, con lo cual lo leen los hinchas de Boca, lo leen los hinchas de River, lo leen, o sea, lee todo el mundo la Biblia, con lo cual eh, siempre ha sido el libro más leído. Yo quería leerles algo, que hay que ver si ahora, acá está. Lo encuentro, sí, acá lo encontré. Quiero leerles una frase de un sueño al cual Freud denomina un sueño paradigmático,
que está en el volumen 4 de la colección de Amor Rortu, que es un sueño que pasó a la historia con el nombre del sueño de la inyección de Irma. El sueño de la inyección de Irma, en donde Freud va a afirmar que el sueño es un cumplimiento de deseo. O sea que la formación del sueño responde al cumplimiento onírico de un deseo. Van a haber otros autores que da la impresión que Freud, sobre el final de su obra, termina escuchando bastante, como Ángel Garma, que hizo casi todo su desarrollo en la Argentina. Él era vasco, hizo su formación en el Instituto de Psicoanálisis de Berlín, y después migró por las cuestiones vinculadas con la guerra a la Argentina y fundó el psicoanálisis en la Argentina. Fue el pionero más importante en la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, quien justamente contradice la idea de Freud del cumplimiento de deseo, planteando otra idea, que es que el sueño es producto de un intento de evacuación de una situación traumática. Ustedes fíjense que cambia totalmente el paradigma y va a hacer distintas descripciones que son aportaciones del sueño. Yo tuve oportunidad de hablar personalmente en Mar del Plata, en el Congreso de APSA, con la mujer, en una presentación que hice yo de Los sueños son los borderline, de Betty Garma, y estuvimos hablando un rato y creo que lo vimos, Estela, a Garma en una de sus últimas, estaba hace muchísimos años, eh, no sé si esto, sí, un poquito antes de su muerte, estaba muy, muy, muy viejito, pero con una lucidez rotunda. Bueno, y una de las cuestiones que nos lega a los psicoanalistas es un sueño paradigmático, que ya les digo, que es el sueño de la inyección de Irma, y lo pueden buscar ustedes, leerlo, en donde muestra una modalidad de análisis de los sueños. Él va fragmentando el sueño de pedacitos y va interpretando, y dice sobre el final, eh, y dice respecto de ese sueño algo que todos podemos decir como psicoanalistas en el volumen 4, en la página 141, arriba, al margen del cumplimiento del deseo, él habla acerca del deseo incumplido del analista frente al sueño. Eh, sí, Ángel Garma, otra vez, estoy transcribiendo, bueno, acepto. Y dice Freud ahí en la página 141 arriba: no pretendo afirmar que he descubierto respecto a este sueño el sentido íntegro de este sueño, ni que su interpretación esté libre de lagunas. O sea, ustedes fíjense que él nos advierte a los analistas que no pretendamos, al interpretar un sueño, interpretar su totalidad, que algo así no existe, que tenemos que darnos cuenta que el deseo de interpretar la totalidad de un sueño es un deseo incumplible, es un sueño incumplido. Cuando hay dos grandes historiales en donde va a desarrollar la interpretación de los sueños, uno va a ser el historial de Dora, que presenta en el año 1905,
que en realidad empezó llamándose Sueños e Histeria, y el otro desde la histeria, y otro desde la neurosis obsesiva, que va a ser El historial del hombre de los lobos, entre el año 17 y el 19. Lo escribe y lo publica, que está basado, o sea, el de Dora basado en dos sueños, todo el historial, y en un sueño, el historial del hombre de los lobos, y modo alguno, dice Freud, es la expresión de una actividad cerebral fragmentada, como pretenden algunos autores. Después de un trabajo de interpretación del sueño, se da a conocer como un cumplimiento de deseo, y en una nota al pie de página, en una carta a Fliss de 12 de junio de 1900, describe una visita a un lugar, Bellouf, en donde le pregunta a su amigo Fliss: ¿crees, le pregunta, que algún día se colocará en esta casa una placa, la casa en donde él tuvo el sueño de la inyección de Irma? Se colocará en esta casa una placa de mármol con la siguiente inscripción: en esta casa, el 24 de julio de 1895, le fue revelado al doctor Sigmund Freud el secreto de los sueños. 24 de julio de 1895 es cuando tiene el sueño de la inyección de Irma. Por el momento, dice Freud, parece poco probable que ello ocurra. O sea, ustedes vean la centralidad que le da a la cuestión de los sueños y de la interpretación de los sueños. Bueno, a ver, voy a nombrarlos, quiero escuchar vuestras voces. ¿Estamos por ahí, Eugenia? Hola, Eugenia. Por acá, buen día. Estaba muteada, por Buenos eso. días, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted? Buen, buenos días, Eugenia. Albertina, Buen día. no te escuché. Acá, buen día. Hola, Albertina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, anda? Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen ¿Cómo día estamos, a Carlos? todos. Buen día, ¿cómo andamos allá en Córdoba? Canal. Bien, ando acá por Buenos ¿Bien? Aires. Estoy en Buenos Aires. ¿Cómo? Estoy acá en Buenos Ah, Aires. estás en Estoy Buenos Aires, paseando. mira que Estoy acá en qué Buenos bueno, Aires. qué bueno. Sí, sí. Claro, buenísimo. ¿Cómo estás, Fabiana? A ver, Fabiana. Acá estoy. Buen Fabiana, día, ¿qué tal? Fabiana, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Julio, querido Julio Mitterman. ¿Cómo Buen va? día, Dani, buen día a todos, todas. Buen día. Hola, Juan. Buen día, ¿Cómo andás, Juan? Daniel. Buen día, ¿Cómo Daniel. Buen estás? ¿Todo en día a orden? todos. ¿Qué onda, Morón? Fresquito, fresquito, Morón. Pero bien, Fresquito, bien. Morón. No sé si pudo conectarse Martín, que yo les comenté que tenía una dificultad, que me comunicó por privado. Bueno, yo voy a tratar de sustituir, si puedo, la parte de Martín, si es que él no puede comunicarse. Y Ale Potzun. A Buenos ver, Ale, días. que ¿Cómo no. va? Hola. ¿Qué hace Ale? Saludos, saludos. ¿Todo ¿Cómo bien? te va? Un gusto verlo. ¿Cómo andan? Bueno, nosotros les hemos preparado un resumen tanto del libro 4 cuanto del libro 5 de la edición de Amorortu, primero, y luego tanto de Amorortu como de López Ballesteros,
vamos a ir desarrollando aspectos de esta obra, porque como ustedes imaginarán, no la podemos desarrollar en su totalidad en 1 hora y media. Pero a mí se me ocurrió que cuando en la vida a uno se le presenta una tarea difícil, entre otras cosas, por ejemplo, hablar de la interpretación de los sueños o pretenderlo en el transcurso de una clase, lo mejor es jugar. Entonces, el juego consiste en que saben los componentes del grupo que... no, saludé nomás. Saludé a los que van a... ¿Qué tal, Salomé? Van a participar ahora en la lectura de algunos fragmentos. Entonces, la primera parte del juego es leer un resumen de aspectos centrales de la interpretación de los sueños y la gente que nombré va a tener este resumen a mano y yo les voy a pedir que vayan leyendo. La tarea del resto va a ser prestar bastante atención porque si quieren redactar algo, tengan en cuenta que va a provenir de distintas voces. Es un mismo texto con distintas voces, con distintas modulaciones. Y vamos a ver hoy, el juego consiste, por un lado, en la importancia de la voz como herramienta de transmisión, y por otro lado, en una segunda parte, en un segundo momento, posiblemente durante la segunda hora, yo dije 1 hora y media, son 2 horas. Mirá que fue allí donde me mandé. Pero en la siguiente hora hemos elegido fragmentos de ejemplos de la interpretación de los sueños y mecanismos que actúan en la formación del sueño. Así que, bueno, yo voy a ir jugando como conductor y voy a ir pidiendo a los colegas que vamos a empezar por el tomo 4. Quizás algún colega se repita, ¿sí? Bueno, a ver, tengo que elegir, porque justamente el juego consiste en eso, en que yo los acabo de nombrar de acuerdo a cómo armamos el grupo nuestro que se llama Sueños, entre las personas que nombré y yo. Pero les voy a ir pidiendo erráticamente a cada uno la lectura de un determinado párrafo de eso que preparamos. Con lo cual, dale, Juan, empezamos por el sueño como acto psíquico en el volumen 4. Hay un micrófono abierto. Se ve que hay un micrófono abierto. Bueno. Bueno, ya está cerrado. Ya está. Bueno, arranca Juan, dale, el sueño como acto psíquico. Vamos a hacer una cosa para dejar en claro. El título lo digo yo, usted es el desarrollo, ¿sí? Bien. Entonces vamos a la interpretación de los sueños. En 4 puntos lo hemos dividido el volumen 4, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos, Juan. Bueno, el sueño como acto psíquico. Me gustaría decir que, además de ser el segundo bestseller, ¿no? El libro más leído, con lo cual indica algo, es uno de los trabajos más importantes y descubrimientos más importantes de Freud, ¿no? Cómo funciona el aparato psíquico, ¿no? El inconsciente fundamentalmente. Por eso me parece la trascendencia de esta obra y lo difícil, ¿no? Marcar 2 tomos en 2 horas es complicado. Pero bueno,
No, Pero los perdón, desafíos una son así. cosita, Juan, no solo eso, sino que este artículo de Freud fue revolucionario a nivel artístico, porque después de eso, Freud se conecta, no se conecta Freud directamente con Dalí, pero Dalí empieza a estudiar mucho la interpretación de los sueños y ahí empieza a hacer toda esa producción surrealista de Ah, Dalí. mira, Sí, 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 sí. qué Bueno, interesante. el cuadro ese que él hace, El tiempo, eso es a partir de la interpretación de los sueños. De hecho, después también Freud hace que no se lo da a Dalí, pero hace como una suerte de diagnóstico no está en los artículos de Freud, pero en una de las cartas que tiene, hace un diagnóstico de la personalidad de Dalí que era bastante particular, Mm. ¿no? Además, desde lo poético, también ¿cómo se llama este español que mataron, Dani, en la Guerra Civil Española? Eh, Varios mataron. no, ¿El no, que no, hizo bueno, el pero Guernica? no, ese es No, Picasso. no. No, Ese es Picasso. el que escribía, el poeta, Ah, sí, Lorca. sí. Ah, Miguel Lorca. Hernández. Bueno, Miguel Lorca, Cenizo, una laguna. Lorca, ¿Cómo? Buñuel, Machado, Buñuel Lorca. en el cine, Federico. Federico Federico García García Lorca. Lorca, Buñuel en el cine y Dalí en la pintura, después de la lectura de los escritos de Freud, aparece toda esa movida artística. Porque en Buñuel también se ve en los ojos, no sé si se acuerdan las películas de Buñuel que aparecen los ojos y demás, todo eso está tomado de Freud, de la interpretación de los sueños. Por eso es muy importante este artículo. Qué interesante. Sí, Qué sí. interesante Es y un qué suerte contar con una psicoanalista artista, ¿no? Que nos puede proveer esta data. Bueno, tienen esa suerte, chicos, sí. Bueno, Hace bien. muchos años fuimos a una exposición de obras de Dalí con Estela acá en la Rural, en Buenos Aires, y había una pintura que tenía dos letras que son altamente significativas en la obra de Freud, dos letras griegas, Phi y Psi. ¿Te acordás, Estela? Sí, sí, que Lo están en cual, muchas obras de Dalí. del proyecto, que yo me acuerdo en la que lo vi, pero vos siempre me contaste esto, que está en muchas obras, por ahí después podemos buscar alguna y subirla al grupo, pero yo creo que sí, y también Dalí tuvo una relación muy cercana a Ángel Garma, justamente. Convivieron en la misma residencia de estudiantes durante un tiempo, y era una cosa que bueno, había gente que trascendió. Bueno, ¿empezamos el Bueno, Bien, juego? bien. El sueño como acto psíquico. Freud rompe con la idea de que los sueños son procesos biológicos sin sentido. Para el psicoanálisis, el sueño es un fenómeno lleno de sentido y es la vía regia, el camino principal para conocer lo inconsciente. ¿No? Antiguamente el sueño tenía... Ay, Juan, para ahí, ¿Cómo? Ok. para ahí. Entonces, un fenómeno lleno de sentido y la vía regia de acceso al inconsciente. ¿Saben lo que es la vía regia? Aparte de, como aclaraba Juan, la vía principal, la vía regia, ¿vieron cuando los reyes, los príncipes, qué sé yo, Mm, suben a un avión o bajan de un avión que ponen una alfombra mm. roja? La alfombra roja se conoce con el nombre de vía regia, o sea, es lo principal, lo más importante, el más importante de los caminos para acceder a lo inconsciente. De vuelta, Garma objeta esta idea principal de Freud y dice que en realidad el sueño es una asociación más. Es muy interesante
porque de algún modo Lacan, más adelante, también va a subrayar que es una de las formaciones del inconsciente, ¿no? Y la va a poner a la misma altura que el acto fallido y que otras producciones del inconsciente. Sin embargo, basta encontrarse con un sueño en el análisis para ver que tiene una importancia trascendente. Albertina, ¿cómo andás? Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vamos al punto 2, la tesis central, el cumplimiento de deseo, Sí, esperen que encuentro acá. del tomo 4. Ay, no lo encuentro. ¿En qué página? La primera de todas, la de que yo mandé el El resumen. resumen. Ah, el resumen. Estoy en el tomo, en No, las páginas del tomo. pará. Te mando el resumen al teléfono en 2 segundos. Dale. Pará. Está bien, ¿se dan cuenta cómo es el juego? Pasan estas cosas, Yo no me porque doy cuenta. está bien. Como le pasa a ella, me puede pasar a mí, nos pasa a todos. Pero es bueno como para poder confirmar que el Daniel, psicoanálisis y la transmisión del psicoanálisis es un hecho vivo. Te lo voy a mandar a tu propio Bertina. Ahí lo tenés en tu WhatsApp. Bien, acá. Daniel, si me lo puedes pasar a El mí, porque yo 4, tampoco lo tengo. Lo El tengo, ¿eh? 4. El trabajo del sueño. claro, el segundo, la tesis central. La tesis central. El cumplimiento de deseo. La función del sueño es realizar un deseo. Freud afirma que el sueño es un disfrazado cumplimiento de un deseo reprimido. Incluso cuando el sueño es displacentero, las pesadillas, existe un deseo oculto que busca satisfacción. Bueno, para ahí entonces, Albertina. Entonces, decimos, el sueño es un disfrazado cumplimiento de un deseo reprimido. Entonces, en el armado de un sueño, lo que se va a expresar es el cumplimiento de un deseo y ese deseo va a ser reprimido, es decir, proveniente de la sexualidad infantil. Y para expresarse va a necesitar un resto diurno, es decir, algo que nos ocurrió recientemente, que va a aparecer en el sueño, en donde se va a expresar el cumplimiento del deseo infantil. Anoche, anoche soñé, le voy a hacer un desafío. Anoche soñé y no me acuerdo nada. Ya está. El analista se queda callado. Nada, nada de nada. Recién se conocen. Eh, a ver, yo estoy bien de señal porque tuve un poquito de problemas. Perfecto. Soñé Sí, sí, con profe, nada. usted sí. Bárbaro. Entonces, de golpe, yo lo desafío. Dígame con qué soñé. Nada. Mire, ¿sabe qué? El sueño estaba ahí, pero yo no me acuerdo nada. Nada, ¿no? Y el analista le pregunta, estaba escuchándolo, porque el tipo era un cardiólogo y le dice, no sirve para nada el psicoanálisis. Va a ver, fíjese, le hago un desafío. Yo perdí, bla, y el analista le interpreta. ¿Usted perdió a alguien recientemente, de golpe? Y el tipo se pone a llorar porque había muerto un sobrino. Quiero decir que nada, de golpe, se fue de golpe, desapareció de golpe, no está más.
Lo que quiero decir es que en lo actual se expresa el deseo inconsciente, que nunca es pasado, porque el inconsciente es Atemporal. atemporal. No es un deseo del pasado, es un deseo inconscientizado. ¿Me explico? El sueño de las frutillas de la hija de Freud, de Ana Freud. Entonces, volviendo a los dos puntos, un fenómeno lleno de sentido, la vía regia de acceso al inconsciente es el sueño es un cumplimiento de deseo reprimido, incluso cuando el sueño es displacentero, y pone como ejemplo las pesadillas. Sigamos avanzando sobre el tomo 4. Carlos, Sí, ¿cómo te va? La estructura bien, del sueño, ¿vale? dale. La estructura del sueño. Para analizar un sueño hay que distinguir dos niveles. Contenido manifiesto es el sueño tal como lo recordamos y relatamos al despertar, la historia superficial. El contenido latente son las ideas, deseos y pensamientos genuinos que están ocultos y que solo se descubren mediante la asociación libre. Buenísimo. Entonces vamos complementando conceptos. Entonces, el sueño es un fenómeno lleno de sentido, es la vía regia de acceso a lo inconsciente, es un cumplimiento de deseo reprimido, incluso cuando el sueño es displacentero, es decir, una pesadilla, siempre va a haber un deseo oculto que busca satisfacción. Y como nos leía recién Carlos, participan en su armado, en su estructura, el contenido manifiesto, que es lo actual, sobre lo cual se va a expresar un contenido latente que proviene de la sexualidad infantil. Ese es el deseo que se expresa. O sea, el sueño no dice lo que parece decir, sino que expresa siempre algo más y que proviene de lo reprimido, de lo inconscientizado. Yo sueño con esta clase y bueno, probablemente, sí, está bien, di la clase hoy, sueño con la clase, no hay algo más. Pero ese algo más, ese contenido latente, lo vamos a encontrar en las asociaciones que el paciente va haciendo respecto de ese sueño, posteriores o previas, porque es lo que dice después de relatar el sueño o lo que dijo antes de relatarlo. ¿Se entiende? O sea, acuérdense, lo inconsciente es atemporal, es espacial, ¿se entiende? Es alógico, un poco lo que decía Estela de Dalí, ¿no? En donde, qué sé yo, la oreja puede estar acá adelante y el ojo acá abajo, no importa. No hay una estructura respecto de la realidad externa, sino de la realidad psíquica, que se acomoda como se va acomodando de acuerdo a un proceso de historización del sujeto. Contenido manifiesto y contenido latente. ¿Cómo andamos, Eugenia? No, no se le escucha porque está muteada. Acá voy, acá voy, acá voy. Sí, sí. ¿Qué número? ¿El Vamos, 4? vamos a entonces a el trabajo del sueño. Perfecto. Es el proceso de transformación del contenido latente al manifiesto. Para burlar la censura de la mente, el sueño utiliza dos mecanismos principales. Condensación. Repito, condensación. Un solo elemento del sueño representa varias ideas o personas a la vez.
Por ejemplo, una persona en el sueño que tiene la cara de un amigo, pero la voz de un padre. Desplazamiento. El sentimiento o la importancia de una idea se traslada a otra menos importante para que lo central del deseo pase desapercibido. Muy bien. Perfecto, Eugenia. Es decir, venimos viendo que es un fenómeno lleno de sentido, que es la vía regia de acceso al inconsciente, que es un cumplimiento de un deseo reprimido, cuando el displacentero también, que tiene una estructura que implica un contenido manifiesto, actual, y un contenido latente reprimido. Cuando digo actual es porque acaba de ser vivenciado, ha impactado de un determinado modo en la mente, suele ser algo que en general pasa desapercibido para la conciencia. Cuanto más desapercibido pasa, estoy mirando una serie en la televisión y tengo el agua en mi mesita de noche. Y se me cae una tapita, la levanto, la pongo y sigo mirando la serie y después sueño con la tapita. Es decir, una cosa casi insignificante, sobre eso va a recaer casi siempre el contenido latente, que es el sueño reprimido, y hay un trabajo del sueño para mantener los contenidos inconscientizados, que va a consistir en burlar lo que se llama la censura del sueño, que sería la represión dentro del sueño, y que tiene como diferencia respecto de la represión que permite que se expresen un poco más y mejor los contenidos inconscientes. Por eso se lo llama censura. Es censura porque requiere de un par de mecanismos para poder desdibujar el sentido del deseo inconsciente, y son, como bien se leía, la condensación y el desplazamiento. ¿Qué tal, Julio? Gracias a todos. No, no les digo gracias porque me siento haciendo un trabajo en común, pero les agradezco a cada uno de los que va leyendo, ¿eh? Hola Dani, Bueno, hola a todos. Julio, Hola Dani, ¿dónde andamos, Julio? Que no acá te veo, ahí estamos, está. acá estamos, acá estamos. Bueno, Julio, ¿de dónde salen los sueños? ¿Cuáles son las fuentes del sueño? Ujú. Restos diurnos, preocupaciones o vivencias del día anterior. Fuentes infantiles, deseos que provienen de la infancia y que siguen activos en el inconsciente. Estímulos somáticos, sensaciones físicas, sed, ruidos, dolor, que el cerebro integra en la trama del sueño. Yo en este resumen quitaría la palabra cerebro. Como psicoanalista diría que el psiquismo, ¿sí? Quiero decir que esto es algo que he enviado y que compartimos, pero bueno, uno va encontrando cosas siempre modificables respecto de este tomo 4, en donde, insisto, estamos hablando del sueño, que como acto psíquico implica un fenómeno lleno de sentido, que es una vía regia de acceso al inconsciente, que por otro lado, la función del sueño es realizar ese deseo, un cumplimiento de un deseo reprimido, inconsciente, incluso cuando es displacentero, con un contenido manifiesto, con un contenido latente. El manifiesto proviene de lo actual, el latente de lo inconscientizado, con un trabajo del sueño para poder mantener inconsciente, que implica una condensación y un desplazamiento, y con fuentes de producción del sueño, de dónde salen los sueños, que son los restos diurnos, pero también va a coparticipar, como decíamos, las fuentes infantiles, y acá agrega Freud estímulos somáticos. Es muy habitual, les habrá pasado.
que durante la noche, si una persona tiene mucha sed o tenga ganas de hacer pis, sueñe con agua. Es una cosa muy común que puede llegar a ocurrir. Y con otro tipo de sensaciones también. Entonces hay una sensación, aparece como una fuente. Bueno, vale, Potsum, ¿cómo Muy va? bien. La función del sueño. Además de satisfacer deseos, el sueño tiene una función biológica. Es el guardián del dormir. Al transformar impulsos que podrían despertarnos en imágenes soñadas, permite que el reposo continúe. Bárbaro. Acá dice Freud, y es verdad, gracias, Sale, es el guardián del dormir. O sea, hay un deseo preconsciente de dormir que es preservado por el acto de soñar. O sea, la gran pregunta, a ver, se las voy a hacer a ustedes. ¿Por qué soñamos? A ver si Porque me no podemos. atajan este penal. Sí, dale, dale. Porque no podemos. No te entendí. Porque, bueno, soñamos porque no se puede, motrizmente no se puede ejecutar. Claro. El aplacamiento de la motricidad está muy bien. Es un hecho fundamental para poder dormir. Hay un síndrome descrito por la psiquiatría, que es el de piernas inquietas, en donde el insomnio es una característica central. Pero ahí lo que dijo Mayra es interesantísimo, porque Mayra ahí plantea en realidad sería, Cecilia, para poder dormir. Soñamos para poder dormir. Eso inconsciente preserva, digamos así, la realización de un deseo preconsciente, que es el deseo de dormir. Cuando nos vamos a dormir es porque tenemos sueño, queremos dormir. No, Ahora, no ¿qué solamente el permite que deseo, sino la necesidad del aparato psíquico para mantener la constancia, tiene la necesidad de dormir. Si una persona no duerme por 3 días, se psicotiza. Y si una persona duerme en forma liviana, pero no llega a tener el sueño REM, que se llama, dura también el aparato psíquico, antes que desborde, dura un tiempo y después se desborda. Pero el dormir permite mantener, en el mejor de los casos, la salud del aparato psíquico. Es necesario dormir para la vida. Una está persona muy que no bien duerme se vuelve loca. O sea, esto está muy es bien bien lo que vos, biológico, bien básico. Ahora, Y después, perdón, por, por eso el sueño, por eso el sueño, a través de la condensación, como decía Eugenia, a través de la condensación y el desplazamiento, permite tomar el contenido del pasado, lo incorpora en el sueño y, dado que el aparato motor está cerrado, porque uno está durmiendo, ¿m? eh, el inconsciente puede, desde la vía regia, digamos, puede directamente pasar al sueño y permitir que el sujeto siga durmiendo y descanse su aparato, ¿no? En el caso de los adultos, en general, los sueños están vinculados con impresiones infantiles. En el caso de los niños, los sueños de los niños están vinculados a impresiones de ese día, el día anterior, esa semanita, porque están armando aparato. ¿Mm? Pero lo fundamental, que el sueño sirve para seguir durmiendo. ¿Y por qué uno necesita dormir? Para la vida, para no partiendo, psicotizarse. agrego algo a lo que preguntó Daniel de por qué soñamos, ¿no? Y para aquellos incrédulos del inconsciente, que sigue habiendo, el sueño nos permite explicar eso, ¿no? Porque
nos dormimos, perdemos la conciencia y siguen pasando cosas. Y ahí está el inconsciente, ¿no? Y ahí está el inconsciente. Y Edgardo Perdón, yo Rolla, tengo una perdón, imagen disculpe. para contar. Sí. A ver si Daniel y Estela, sobre todo, pero cualquiera puede ver si hay ahí un terrible error o está bien. Tuve la oportunidad hace algunos meses de acercarme en una de estas cadenas que venden tecnología a preguntar por un aire acondicionado. Entonces me dice el vendedor, imagínense la escena, ¿no? Y tenés este tipo de aire que tiene tecnología inverter, me dice. ¿Y qué es eso? Le pregunto. Y me dice, es como que aún en reposo continúa funcionando para no tener que prender y apagar desde cero. Entonces yo le digo, ah, bueno, como los sueños, le digo, y el tipo, ¿de qué habla usted? ¿No? Pero más o menos esa imagen creo que aplican. Mirá qué punto de contacto interesante entre lo que decía Carlos y lo que decís vos, Ale, que cuando algo nos gusta mucho o lo hemos esperado mucho y se realiza, ¿qué decimos? Es un sueño, Ah, ¿no? mm, Quiero agregar algo que me parece central, porque a mí me parece que inclusive es superador de esta idea freudiana de guardián del dormir. El gran maestro Edgardo Rolla decía que el sueño es el guardián del vivir y adhería a una idea de que el hecho de soñar que se produce, yo creo que hay un capítulo que tiene Carlos, que es la regresión, se produce también a partir de una regresión, pero esa regresión tiene que tener un freno, porque si la regresión no tiene un freno, nos morimos. Entonces, también la función del soñar es servir como freno, o sea, es hasta acá la regresión, hasta la formación del sueño. Si no, la regresión puede tomar al cuerpo, entonces regresionamos a un estadio mucho menor, es lo que decía Estela también, de los días sin soñar, es decir, eh, eh, se muere el sujeto, pero se muere de morirse. No es necesario acordarse de los sueños. Estoy diciendo, el punto es esta cuestión. Por ejemplo, la muerte blanca de los bebés tiene como mecanismo una regresión imparable. Es decir, una regresión imparable que termina en la muerte, porque regresiona el cuerpo y entonces respira regresivamente, funciona regresivamente y se murió, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que tener bastante presente esta función que decía Rolla de guardián del dormir. Es bastante habitual y ocurre cuando ahora les hablo como psiquiatra, cuando uno va bajando la medicación psicotrópica a un paciente, que el paciente relate más sueños. Y esto confirma la hipótesis freudiana que el sueño sirve para mantener el dormir, porque cuando una pastilla te duerme, te duerme la pastilla. Ahora, cuando vos bajás la cantidad de medicación, soñás más. ¿Por qué soñás más? Porque hay que preservar más el dormir, asegurarse más el dormir. Esto es un tema muy interesante, muy poco trabajado. Hola, Fabiana, Hola, acá estoy. ¿cómo estás? ¿Todo bien y Vamos vos? al último. Bien, che, ¿qué tal? Vamos al método de la interpretación de los sueños para terminar el tomo 4. Bueno, Freud propone no interpretar el sueño como un símbolo único, sino fraccionarlo. Se debe pedir al soñante que asocie libremente cada fragmento del relato,
hasta llegar a las ideas latentes que lo originaron. Este volumen es clave porque establece que lo que parece locura o desorden en nuestra mente nocturna tiene en realidad una lógica profunda y una estructura analizable. ¿Qué me contás? ¿Eh? Bueno, entonces este es el contenido del tomo 4, del volumen 4 de Amor Rortu, de la primera parte, si ustedes quieren, de la interpretación de los sueños. Miren qué laburito que nos mandamos, ¿no? O sea, el sueño como acto psíquico, es decir, lleno de sentido, que es vía regia de acceso al inconsciente, que es un cumplimiento de deseo reprimido, infantil, aun cuando el sueño es displacentero, como en las pesadillas, cuya estructura se da en un contenido manifiesto y un contenido latente, cuyo trabajo se basa en dos modalidades del funcionamiento psíquico. Ojo con decir mecanismos de defensa, que son la condensación y el desplazamiento, no son mecanismos de defensa. Se pueden poner al servicio de la defensa, pero no son mecanismos de defensa. ¿De dónde salen los sueños? De restos diurnos, de fuentes infantiles, de estímulos somáticos. La función del sueño, aparte de satisfacer una función, satisface, parte de cumplir el deseo, satisface la función biológica que guarda del dormir, y el método de la interpretación de los sueños que aquí propone Freud es un fraccionamiento del sueño en donde se debe pedir al soñante que asocie libremente sobre cada fragmento del relato hasta llegar a las ideas centrales. Bueno, este es el volumen 4. Vamos ahora, que es más cortito, al volumen 5. No nos va a quedar otra que repetir. eh, eh, a ver, Juan, empecemos por el ensayo breve sobre el sueño, el material y las fuentes del sueño, continuación. No se te escucha, Juan, estás muteado. Disculpas. El Bien. material y las fuentes del sueño. A continuación. Freud profundiza en cómo el sueño utiliza recuerdos de la infancia y eventos recientes, restos diurnos, para construir su narrativa. Establece que ningún detalle del sueño es azaroso. Todo está conectado a pensamientos reprimidos. Acá quería aclarar una Bueno, cosita, Daniel, a ver si no estoy equivocado en lo que leí. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Que toma cuestiones del día y fundamentalmente tienen que ver con situaciones de la víspera del sueño, ¿no? Porque no entendí situaciones. de la víspera del sueño, que anteceden al sueño. No, porque en una parte del texto Freud dice que no tiene había como una mini discusión de que algunos autores decían 20 días o 30 días, o sea, como que Freud me parece que entendí que es tajante, tienen que ser situaciones de la vida cotidiana, digamos, en la víspera del sueño. ¿Es así? Yo diría en las vísperas. Ok, No pondría un número, ok, porque a veces te encontrás un viernes que estás soñando con algo que el domingo anterior estuviste charlando porque fueron a comer con un amigo y almorzaron, qué sé yo, y te contó algo y vos soñaste con ese amigo con lo que te contaba el otro viernes. Pero ya, también estoy de acuerdo que no se puede poner 20 días, 30 días, 40 días, es una cosa perfecto, perfecto. demasiado rígida para lo que es el psicoanálisis. Bien, gracias. Gracias. Bueno, Lo con importante es que esto tenga relación. perdón, Ah, no, que justo te decía, había... eh, adjuntando lo que dijo el compañero, que lo importante es que tenga eso presente que pueda uno tomar para construir el sueño, que tenga capacidad de conectarse con el pasado que viene, ¿no? Con lo que pulsa, con lo que desea. y claro, que sea pertinente, claro, pero ojo
al piojo, porque tomo esto que dice Carlos y estoy de acuerdo, que sea pertinente como para que se pueda armar el sueño, no significa que sea importante. A ver, se las voy a complicar un poco más. Cuanto más importante es el resto diurno, es decir, de un hecho más significativo, más se acerca al sueño traumático. Cuando más tiene que ver con algo que pasó circunstancialmente, las voces que estoy escuchando ahora del gimnasio que está al lado, les juro que tengo distintas problemáticas psíquicas, pero no tengo esquizofrenia, no estoy escuchando voces, las voces son reales, y yo acá estoy hablando con ustedes, lo central es estar con ustedes, y esto se me mete en la oreja, por acá, y por ahí a la noche puedo llegar a esto lateral, ponerlo como, digamos así, como elemento del contenido manifiesto. Cuanto más trascendente es, por ejemplo, hay un choque, hay heridos, etcétera, etcétera, tremendo, es algo que y soñás con eso, siempre va a ser contenido manifiesto sobre el que va a reposar uno latente, pero ya adquiere características de traumático. Hay un sueño de un paciente que atendía a Juan Navarro, maravilloso, que tiene que ver con un chico que estaba en la guerra de Malvinas, que está en la revista de psicoanálisis de APA y que es muy ilustrativo respecto de este tipo de temática, pero no estamos en las neurosis traumáticas, digamos. Carlos, ¿por qué no seguís con lo que Perdón, con el ¿puedo hacer un trabajo? comentario, Dani? Sí, Perdón. lo que quieras. De todas maneras, me parece que acá hay algo súper clave y que es esos guiños que nos permiten a nosotros trabajar ahora cuando estamos sentados en el consultorio, que es un tema que constantemente a mí me atrapa. Digamos, dice como una frase que establece que en el sueño nada es azaroso, digamos, todo está No te ligado escucho a bien, algo. nada. Nada es azaroso, ¿sí? Ah, Como que todo está ligado a algo, por alguna razón. Entonces, digamos, en la práctica, cuando escuchamos un sueño y cuando escuchamos algo que parece no tener sentido y algo que estamos ahí, me parece que está bueno agarrarnos de cualquier detalle que tal vez por nuestra escucha nos llame la atención, mejor todavía, pero como de cualquier detalle se puede tirar un hilo y se puede construir. Es decir, tal vez mientras más aparentemente menos importancia tenga, más fácil, porque menos actúe la represión, podamos llegar a que el paciente pueda tener como mayor producción, ¿no? sí. Por eso bueno, mismo Freud dice que al sueño, como no me acuerdo quién era que le había tocado leer, al sueño hay que descifrarlo, decía él, párrafo por párrafo. Y cuando un paciente trae un sueño, no hay que dejarlo pasar. Hay que interpretar el sueño y hay que interpretarlo párrafo por párrafo, el tiempo que dure, pero así lo interpretaba él, para ver dónde estaba el sujeto o el yo del sujeto, para ver dónde estaba la figura del analista también, para ver por dónde pasaba el super yo y el ello. Entonces, un sueño, decía él, es una perlita que se presenta en el consultorio. Por eso es muy importante, ¿no? No hay, él decía, no hay que dejarlo pasar. Y, a ver, por eso cada en alguna mínima cuestión. ocasión, no, es importantísimo lo que dice Estela. En alguna ocasión escribí un trabajo en donde me tomé el profundo atrevimiento de hablar que hay sueños resistenciales. Casi me matan, sigo creyéndolo, porque hay algunas veces en donde el paciente viene en una determinada línea y salta un sueño que
analizado, uno ve que no está vinculado que es más bien como una escapatoria de aquello que venía diciendo. Eso lo voy a desarrollar el martes en el departamento de psicosis de APA, y se ve mucho en lo que se llama la posición fóbica central, en donde el sujeto escapa de sí mismo, escapa de un encuentro con su verdadero yo, con su verdadero self, si quieren mejor dicho. Entonces, bueno, aparecen este tipo de fenómenos. Pero esto es demasiado complicado, demasiado la historia. Sigamos pensando que lo que decía Estela me parece mejor, esta perla fundamental que representa el sueño. Carlos, ¿querés ir por el punto 2 del tomo 5? Bien, el trabajo del sueño, nuevos mecanismos. Si en el tomo 4 se explicaron la condensación y el desplazamiento, aquí se detallan otros procesos críticos. Miramiento por la figurabilidad. Es la exigencia de transformar los pensamientos abstractos en imágenes visuales. El sueño debe dibujar las ideas porque el lenguaje del inconsciente en el dormir es principalmente icónico. Elaboración secundaria. Es el intento de la mente, ya cerca del despertar, de darle una apariencia de coherencia o lógica al sueño para que no parezca un sinsentido total. Es la creación de una fachada narrativa. ¿Entienden? Acá es importantísimo lo que acaba de leer Carlos respecto, por ejemplo, del miramiento de la figurabilidad, y acá aparece un modelo de aparato psíquico, que es el segundo modelo de aparato psíquico que presenta Freud. El primero es el del proyecto, que es un modelo neuronal, con el concepto de neurona en Freud, y acá aparece el segundo modelo. Muchos dicen que es el primero, en general, cuando dicen que es el primero es porque no leyeron el proyecto. Él es el segundo modelo de aparato psíquico, que lo que se conoce como el modelo del peine, es decir, dos polos, un polo perceptual y un polo motor, es decir, la parte senso-perceptiva y la parte motriz, que como bien decían antes, queda frenada, anulada. Nadie que esté bailando va a poder soñar, al menos que sea un sonámbulo, que es una parasomnia, un problema, llamémosle una enfermedad del dormir, digamos, ¿no? Se despierta y es como que tiene un onirismo, se llama. También hay algunas patologías psiquiátricas, como por ejemplo la confusión mental, en donde el tipo de delirio del paciente es un sueño despierto. El paciente está moderadamente despierto porque hay obnubilación de la conciencia. Tengo entendido que el formulario para dar el presente se va a presentar en algún momento, no definido todavía, como está contestando Helio allí, pero siguiendo. Ustedes saben que la confusión mental tiene tres acápites, digamos, tres partes. La primera de ellas es que está la obnubilación de la conciencia. O sea, la conciencia está obnubilada. La segunda característica es la desorientación temporoespacial. Y la tercera es el delirio onírico. ¿Qué es esto? O sea, en realidad el tipo está dormido despierto, o sea, con los ojos abiertos, y te cuenta un relato. Hay enfermedades graves, por ejemplo, ligadas con el alcoholismo, el síndrome de Korsakoff, por ejemplo, en donde se ve muy claramente. Yo tuve ocasión, los delirios oníricos con falsos reconocimientos, etcétera, pero ya nos vamos
a otro. Daniel, Sí, te agrego algo más. Es decir, en el caso de de los sonambulismos se agrega la motilidad, pues se activa claro. sí, la regresión va de la motilidad a las percepciones y en ese caso la motilidad cobra un papel central, ¿no? Sí, 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 sí. No, pero es impresionante, ¿eh? Cuando vos presenciás el fenómeno del sonambulismo en vivo, un familiar mío, cuando yo era chico, con quien convivíamos, era sonámbulo. Y se levanta, va corriendo por toda la casa, grita, etcétera, Es como una crisis etcétera, psicótica. aguda, Mm. ¿no? En la adultez quedó corroborado que eso era así, pero bueno, no importa. Este, entonces, vamos al punto 3, el olvido de los sueños. ¿Qué te parece, Ale? Sí, sí, el olvido de los sueños. Freud analiza por qué olvidamos los sueños al despertar. Explica que el olvido es, en realidad, un acto de resistencia. La censura, que se relajó durante el sueño, vuelve a instaurarse con fuerza al despertar, intentando borrar el acceso a esos deseos inconscientes que emergieron. Yo diría que se va disolviendo la censura que caracteriza el sueño para reinstalarse la represión en su máxima manifestación y por eso olvidamos los sueños. Nada que requirió que se relaje una objeción para poder aparecer va a recordarse con tanta facilidad, digamos así, ¿no? Pero cuando te despertás, bueno, muchísimas gracias, Ale. Y vamos ahora al capítulo 7, Eugenia. La psicología de los procesos oníricos. Este es considerado uno de los textos más teóricos y complejos de Freud. En él presenta el primer tópico del aparato psíquico. ¿Ves? Acá hay Inconsciente. un error. ¿Ves? Acá hay un error en el resumen. Es el segundo. ¿Ah? mm, Eso tengamos en cuenta. Es el segundo modelo de aparato psíquico. El primero es del proyecto. Lo que ocurre es que en ese momento Freud al proyecto en su consultorio abrió un cajón y lo metió y lo encuentra su hija después de su muerte. Y por eso es publicado en acuerdo con Strachey y con Ernest Jones en 1950. las- ¿Entendés? Por eso cuesta tomarlo como primer modelo. Pero acá, por ejemplo, tenemos un error de nuestro resumen, en donde es el segundo modelo de aparato psíquico. Disculpa la interrupción. Adelante, por favor. Continúo. Inconsciente, preconsciente y consciente. Define las instancias de la mente y cómo circula la energía entre ellas. Proceso primario versus proceso secundario. El primario, inconsciente, busca la descarga inmediata de la energía placer. El secundario, preconsciente, consciente, rige el pensamiento lógico y la postergación de la gratificación. Regresión explica que en el sueño el proceso psíquico sigue una dirección hacia atrás, desde el pensamiento hacia la imagen sensorial, reviviendo la alucinación primitiva del deseo. Fantástico, gracias Eugenia. Entonces acá tenemos en claro esto, ¿no? Fundamental la diferencia entre proceso primario, que es el verdaderamente característico de lo inconsciente, en donde lo que busca es una descarga inmediata.
¿Por qué? Porque hay un principio que rige al psiquismo que se llama principio de constancia. En ese principio de constancia, lo que ocurre es que todo incremento de la carga, todo incremento de la tensión dentro del aparato psíquico es vivido como displacer. Entonces hay un intento de descarga inmediata y es alógico. No prima la lógica formal. En cambio, en el proceso secundario, que es el característico de la palabra, digamos, ¿no? Del preconsciente consciente, el pensamiento lógico y la posibilidad de postergar la gratificación. A la posibilidad de postergar la gratificación, yo llamaría inmediata, se lo conoce con el nombre de prueba de realidad. La prueba de realidad es la capacidad de un sujeto de no acceder a la satisfacción inmediata del deseo y postergarla esperando un camino mejor y más duradero, que es lo que nos vamos a tener que bancar, me parece, en esta clase, porque yo le pedí a la gente que preparara un montón de sueños, de datos, etcétera, etcétera, y ya tomo 4 y tomo 5, no estoy llevando una clase entera. Pero bueno, calculo que nos la vamos a tener que bancar porque es así. Y capaz que si se animan podemos hacer un pequeño resumen de lo que les envié y si tienen ganas en algún momento, sin apuro, poderlo ir subiendo. Porque otra de los juegos que tiene la clase parecen los juegos, ¿cómo se llamaban? No eran los juegos del hambre, había como un Los Juegos del película Hambre. de terror. ¿Cómo? Los Juegos del Hambre. Claro, ¿viste? Pero parece que yo tengo una cosa así como ese que tenía la cara así cuando me pongo los anteojos, que se me ponen oscuros. Parece una cosa como de un antifaz que tengo, de los Juegos del Le falta Hambre. el triciclo. El juego del miedo es. El juego del miedo. Del miedo, del miedo, del Juego miedo, del del miedo. miedo, le falta El el hambre debe ser triciclo. porque tengo un hambre que ni te cuento, pero los juegos serían los juegos del miedo. Triciclo, ¿qué sabes si no lo tengo? Si se ve de acá para arriba, por ahí lo tengo. Pero digamos que de algún modo también el estatuto de la falta se instala en la posibilidad del pedido de lo imposible, es decir, de desarrollar semejante tema en 2 horas. Con lo cual, después lo decidimos a ver cómo hacemos, si seguimos la próxima, no. A mí igual siempre me parece que es importante, capaz chicos, que ustedes, cada uno se encargue de poder pasar al grupo lo que yo les dije a ustedes que me parecía preferible leer, también como para que cada uno de los que les interesen, porque no es todo la clase, cada uno, aparte no es todo YouTube, porque también la gente que está en YouTube puede tener ganas de cursar el seminario y si dejamos los puntos suspensivos respecto del sueño de los abejorros, del sueño de la monografía botánica, de los fenómenos de Perdón, la regresión. igualmente a mí me parece que más allá de lo teórico y teniendo en cuenta nuestra profesión, me parece que es importante observar la clínica, la práctica, Ahora para que vamos, ahora vamos, eso termina explicando bien lo teórico. Así que estaría ahora bueno, vamos. aunque sea un Sí, sueño. sí, ahora vamos, ahora vamos. Vamos a trabajar 2 sueños, porque no nos da para más. Después yo les pido perdón igualmente a los que les pedí que prepararan, porque, pero es este el límite que tenemos y se va desarrollando de acuerdo como vamos pudiendo. A ver, entonces leyó recién Eugenia. A ver, contame. Me quedan Albertina, Fabiana y Julio. A ver, Albertina, contame sobre el sueño. Sobre el sueño.
Este tomo incluye este pequeño ensayo que Freud escribió para un público más general. Es una síntesis magistral de toda su teoría onírica, ideal para entender los pilares del psicoanálisis sin la densidad técnica del libro principal. Extraordinario. A ver, Fabiana, empezá con el último punto del tomo 5. A ver. eh, Tomo 5, el sueño con el cumplimiento de deseo. El sueño como cumplimiento de deseo, confirmación. Freud aborda los sueños de angustia y los sueños penosos, reafirmando que, a pesar del efecto desagradable, siempre hay un deseo latente que se satisface, aunque sea el deseo de la propia censura de castigar al sujeto. En Ahí, resumen, Fabiana, extraordinario. Extraordinario. Acá estamos en la previa del masoquismo como integrante del sueño, aunque sean sueños de autocastigo, digamos, ¿no? O de sufrimiento o de castigo, es el cumplimiento del deseo. Tenemos que esperarlo un poco a Freud con los sueños traumáticos, con los sueños de guerra, con el problema económico del masoquismo, para ver cuándo deja de ser el cumplimiento del deseo al servicio del principio de placer y más allá del principio de placer. Son dos situaciones diferentes en cuanto a su mecanismo. Julio, en resumen, En gracias resumen, Fabiana. en resumen, el tomo 5 pasa de la descripción clínica a la teoría pura, sentando las bases de cómo funciona. Acá dice el aparato mental, ¿sería el aparato psíquico, Dani? Digamos, sí. El aparato mental psíquico humano, no solo cuando dormimos, sino también en la vigilia y en la formación de síntomas neuróticos. Bueno, nos hemos mandado un resumencito del tomo 4 y el tomo 5. La clase va a quedar grabada, así que después pueden... A ver, una pregunta. ¿Alguien, a quién le tocó, que no me acuerdo ahora, me puedo fijar, pero mejor no pregunto, el sueño de la monografía botánica? A Chicos, mí, a mí, Dani, bueno, vamos a hacerle caso a Estela y vamos a escuchar un sueño. El sueño de la monografía botánica. Dale, Juan. bien, solamente aclarar nada más que los sueños son siempre autorreferenciales, ¿no? Siempre tienen que ver con uno. Bien, el El sueño de la sueño es monografía. egoísta, dice Freud. Mm, Y es importante lo que estás marcando, gracias, Juan, porque ¿qué es el egoísmo? Vieron que uno le pregunta qué es el egoísmo y uno tiende a darle una connotación de tipo, ¿cómo les puedo decir? Ay, qué egoísta, ¿no? Eh, Ahora, el egoísmo es el componente libidinal de las pulsiones de autoconservación. Es el componente libidinal. O sea, si quieren más allá, es el componente libidinal del narcisismo. O sea, siempre que está en juego el egoísmo, está en juego el narcisismo. Entonces, en el fondo, todos los sueños hablan del yo. Todos los sueños hablan del yo. ¿Por qué? Porque en el fondo, todos son un componente del narcisismo personal. ¿Sí? Vamos al sueño de la monografía Pará, ¿todos botánica. los actos psíquicos o todos los sueños ¿Cómo? solamente? ¿Todos Espera los que no entendí. actos psíquicos? La pregunta es, ¿todos los actos psíquicos o todos los sueños solamente? Hablan del yo. El sueño claramente.
Lo que pasa es que tiene ese privilegio. Luego, el acto fallido y otras formaciones del inconsciente son emergencias del inconsciente. En verdad, este, es buena la pregunta porque esa emergencia del inconsciente es en la búsqueda de ese deseo oculto y en realidad el interés de recuperar la totalidad de uno es un interés narcisista, porque el tema es bancarse, no recuperar la totalidad de uno. El tema es, el tema es admitir que no se puede todo, digamos, ¿no? Eh, a ver, vamos Juan con la monografía botánica, pero vamos a investigar un poco más eso que dijiste, Ale, que está muy bueno. Bueno, el sueño de la monografía botánica es un sueño propio de Freud, ¿no? Que él lo trae en este tomo 4 para ver cómo en todo sueño se descubre un anudamiento con las vivencias de la víspera, esto que ya veníamos hablando hace un rato. Hago una visita a una casa donde no me dejan pasar, sino con dificultades, etc. Entre tanto, dejo a una mujer esperándome. Tengo escrita una monografía. Juan, léelo más despacito, empezá de vuelta. Perfecto, Así perfecto, lo escuchamos todo. perfecto. Hago una visita a una casa donde no me dejan pasar, sino con dificultades, etc. Entre tanto, dejo a una mujer esperándome. Tengo escrita una monografía sobre una cierta variedad indeterminada de plantas. Veo dos mujeres por la calle, madre e hija, siendo la segunda mi paciente. En la librería de S y R me suscribo a una publicación periódica que cuesta por año 20 florines. Recibo una carta del Comité Socialdemócrata en la que se me da el trato de afiliado. Un hombre sobre un peñasco escarpado en medio del mar a la manera de las pinturas de Brooklyn. Esto es el sueño, ¿no? Que él relata y es el contenido manifiesto. Que él a partir de esto después empieza ese análisis y ver cómo se va anudando cada uno, como decíamos antes, ¿no? Cada parte del sueño con lo vivido en vísperas anteriores al sueño. Juan, una cosita. ¿Podés ahora leerlo un poquito más rápido? Y los invito a quienes tengan ganas, tomar nota, como si fueran el analista de Freud, con la monografía botánica, y que es el único punto en donde Freud se expresa a favor de tomar nota dentro de la sesión. Freud dice que en general es preferible no tomar nota, pero que cuando, eso lo dice en Consejos al Médico, pero la excepción son los sueños. Él sugiere tomar nota de los sueños. Léelo un poquito más rápido. Perfecto. Cada uno, si tiene ganas, toma nota de lo que le parece importante. Este sueño, por las dudas, está en la página 182, 183 del tomo 4. Hago una visita a una casa donde no me dejan pasar, sino con dificultades, etc. Entre tanto, dejo a una mujer esperándome. Tengo escrito una monografía sobre una cierta variedad indeterminada de plantas. Veo dos mujeres por la calle, madre e hija, siendo la segunda mi paciente. En la librería de S y R me suscribo a una publicación periódica que cuesta por año 20 florines. Recibo una carta del Comité Socialdemócrata en la que se me da el trato de afiliado.
un hombre sobre un peñasco escarpado en medio del mar, a la manera de las pinturas de Brooklyn. Bueno, bueno, ¿y qué dice lo central Freud sobre este sueño? Dice, bueno, en una de las partes dice, en todo sueño descubre un anudamiento con las vivencias de la víspera, ¿no? Y después va haciendo un análisis de la fuente de donde va tomando ese sueño. Sí. Bárbaro. ¿Quién tiene el sueño de los abejorros? Yo lo tengo. ¿No, Fabi? Sí, acá lo tengo. Dale. ¿Empiezo? Bueno, contenido del sueño. Se acuerda de que tiene en una cajita 2 abejorros, a los que debe dejar en libertad, pues de lo contrario se asfixiarán. Abre la cajita, los abejorros están totalmente agotados. Uno se vuela por la ventana abierta, pero el otro es aplastado por una hoja de la ventana en el momento en que ella la cierra, como alguien le demandó hacerlo. Manifestaciones de asco, entre paréntesis. Análisis. Su marido está de viaje y su hija de 14 años duerme junto a ella en la misma cama. La pequeña le hizo notar al anochecer que una polilla había caído en su vaso de agua, pero desiste de rescatarla, y a la mañana lamenta la suerte del pobre animalito. En su lectura de esa noche se contaba de unos chicos que arrojaron un gato en agua hirviente y se describían las contorsiones del animal. Estas son las 2 ocasiones del sueño en sí indiferentes. El tema de la crueldad hacia los animales la ocupa más. Hace unos años, su hija, en una residencia de verano que tuvieron en cierta comarca, se mostró muy cruel con los bichos. Reunió una colección de mariposas y le pidió arsénico para matarlas. Una vez se dio el caso de una mariposa nocturna, que revoloteó todavía largo rato por la habitación, el cuerpo atravesado por un alfiler. Otra vez, unos gusanillos que había guardado para ver su metamorfosis. Se le murieron de hambre. Esta misma niña, en edad todavía más tierna, arrancaba las alas a abejorros y mariposas. Hoy le espantarían esas acciones crueles, tanto que se ha vuelto de buen corazón. Esta contradicción le da que hacer. Recuerda otra contradicción, la que hay entre aspecto e interioridad, tal como se la figura en Adam Bede de Eliot. Una muchacha hermosa, pero fatúa y enteramente estúpida, y junto a ella una muchacha horrible, pero noble. El aristócrata que seduce mozuelas, el obrero de sentimientos nobles y que así se comporta. Nada de eso se ve en el aspecto de la gente. ¿Quién podría ver en ella que la atormentaban deseos sensuales? El mismo año que la pequeña reunió su colección de mariposas, se abatió sobre aquella comarca una plaga de abejorros. Los niños se enfurecían con los insectos y las aplastaban cruelmente. Vio esa vez un hombre que arrancaba las alas a los abejorros y después les comía el cuerpo. Ella misma nació en mayo y también en mayo se casó. 3 días después de la boda, escribió a casa de sus padres una carta donde les decía cuán feliz era, pero en modo alguno era feliz. La tarde anterior al sueño, había estado revolviendo cartas viejas y leyó a los suyos algunas, serias y unas cómicas. Serias unas y cómicas otras. Así, una extremadamente ridícula de un profesor de piano que le hizo la corte de muchacha. Y también la de un pretendiente aristocrático. Se reprocha que haya caído en manos de una de las hijas un libro malo, de Maupassant.
El arsénico que su hija le demandaba le trae a la memoria las píldoras de arsénico, que en Lenabad devuelven el vigor juvenil al duque de Mora. En cuanto a dejar en libertad, se le ocurre este pasaje de la flauta mágica. No puedo obligarte a que me ames, pero está en mi mano negarte la libertad. Sobre el abejorro, lo que dice Cachen: estás enamorado de mí como un abejorro. Y en medio de esto, Tannhäuser: porque tú, animado de un maligno placer, vive en angustia y cuidado por su marido ausente. El temor de que le suceda en el viaje alguna desgracia se exterioriza en innumerables fantasías diurnas. Poco antes había descubierto en sus pensamientos inconscientes, durante el análisis, una queja por la senilidad de su marido. El pensamiento deseo que este sueño encubre se discernirá quizás mejor si cuento que varios días antes del sueño se espantó de pronto, mientras hacía sus tareas, al oírse dirigir este imperativo a su marido: ahórcate. Era que horas antes había leído en alguna parte que a los ahorcados les sobrevenía una poderosa erección. Y fue el deseo de esta erección lo que retornó de lo reprimido con esta vestidura que movía a espanto. Ahórcate significa tanto como procúrate una erección a cualquier precio. Las píldoras de arsénico del doctor Jenkins en Lenabad armonizaban con esto. Pero la paciente también sabe que el afrodisíaco más poderoso, la cantaridina, se prepara aplastando unos abejorros, las llamadas moscas de España. Este es el sentido al que apunta el elemento principal del contenido onírico. Al abrir o cerrar la ventana, es motivo de permanente querella con su marido. Ella es, para dormir, aerófila y él aerófobo. O sea, ella aerófiba y él aerófobo. El agotamiento es el principal síntoma de que se había quejado por esos días. Bueno, no se asusten si cuesta entenderlo. Hay libros escritos sobre la monografía botánica, hay monografías escritas sobre la monografía botánica, hay libros escritos sobre el sueño de los abejorros, con lo cual estamos presentando una generalidad. Cuando Carlos quería que nos contara un cachito sobre la regresión, eh, pero yo les quiero leer un sueño que presenta Garma en uno de sus libros acerca de la interpretación de los sueños. Déjenme elegir al azar alguno. El simbolismo onírico y contenidos latentes del libro Psicoanálisis de los sueños de Ángel Garma relata este sueño. Y ahora vamos a decir algo más general. El paciente relata: quiero subir a un ómnibus. Dentro no hay sitio, por lo que tengo que estar de pie encorvado. Mi largo abrigo toca el suelo. Ese es el sueño. Dice: la repetición de algo simbólico en el contenido manifiesto indica la repetición de lo representado en el contenido latente. Alude a otro sueño que nombra antes y habla de la repetición del acto genital. Está señalada por los diferentes hermanos que mueren de tuberculosis. Bueno, acá hace un análisis de una serie de sueños, pero les quería mostrar el sentido de leerles este ejemplo de Garma, es que tengan la siguiente idea. Recuerden esto: cuanto más largo un sueño, más resistencial. Y el analista
es tomado por un sentimiento contratransferencial de que yo no voy a poder hacer nada con esto. Tengan en cuenta que uno puede tener la tendencia a querer dejar pasar un sueño así como muy extenso por el hecho de que la represión se activa y se coloca también en la contratransferencia del analista. Se pone el analista al servicio de la represión. ¿Me explico? Ojo con los sueños muy largos. Los sueños muy largos suelen ser resistenciales, ¿sí? Suelen ser mucho más resistenciales. Una Carlos, un cosita, par de palabras una, sobre una, la una regresión. cosita, una cosita Tenemos nomás, 10 como, minutos. bueno, Tenemos 10 una minutos. cosita de 2 minutos. En realidad, dos cositas. Una, el sueño puede, los sueños pueden ser resistenciales cuando uno va viendo que el paciente trae un sueño y al otro día trae un sueño, la otra semana trae un sueño, que son sueños para el analista y para no hablar, porque sabe que al analista le gustan los sueños, somos analistas, para no hablar de lo que le está pasando, por un lado. Por otro lado, yo escuchaba los sueños y me parecen bárbaros, pero está todo muy sintético ahí. Yo lo que dejaría en claro en este grupo es que los sueños, la interpretación no es simbólica, porque si no nos ponemos junguianos. En la Muy bien. interpretación de los sueños tienen que ver con las asociaciones que hace el paciente, no el analista, sino el paciente. ¿Qué quiere decir un colectivo para el paciente? Lo dirá el paciente, no el analista. ¿Qué quiere decir? Uno podría pensar que es un sobre todo largo, pero no importa lo que uno piense respecto de lo que podría llegar a ser un sobre todo largo. Importan las asociaciones que el paciente hace respecto del sobre todo largo. Eso me parece que es importante, porque si no, nos vamos al tema de los arquetipos y ahí Bueno, ya eso es no, otra no, no. cosa. Para. Clave, Una clave. cuestión fundamental basada en lo que vos decís. Un segundo nomás. Basada en lo que vos decís. Primero, ¿cuándo es válida la interpretación simbólica? Solamente cuando se detienen las asociaciones del paciente. Por ejemplo, en el caso que yo leí, el colectivo fue interpretado por el analista como el diván, porque no se acostaba él solo, sino que habían otros pacientes que se acostaban en el diván. Derivándolo a la historia infantil, este paciente dormía con los padres, en donde los padres llevaban a cabo la sexualidad, sobre todo, independientemente de que el paciente estuviera presente. Ahí ustedes ven cómo viene la deformación, Bueno, ¿sí? por eso, Que pero ahí termina. el analista conocía al paciente. Por eso hay que tener mucho Claro, cuidado con la interpretación de los sueños no, y no obvio, decir, obvio, ah, obvio. soñaste esto, quiere decir tal cosa. No, no. Por Eso eso. está vinculado a la transferencia del paciente y analista, de tal manera que las interpretaciones tienen que ver con las asociaciones del paciente, por un lado, y con el vínculo de conocimiento que tiene el paciente y el analista. Totalmente. Como que decías, Ale, vos querías decir algo. Perdón, es así la cosa, no puedo hacerlo de otra forma. No, me parece clave eso porque, insisto, uno se tienta constantemente de tratar de interpretar ahí algunas cosas, sí ponerse al servicio de ofrecer algunas palabras por repetición o por historia para ver si el paciente después lo toma y arma algo con eso, ¿no? Ahí es donde tendría sentido. No, Sí. si no sería bueno, es lo mismo que decirle jugale a, ¿no? A tal número, digamos, para nosotros estar ahí proponiendo, digamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tres palabras sobre la regresión se pueden decir, Carlos. Bueno, yo preparé un escrito y por ahí después lo comparto al grupo, porque es un Bárbaro. artículo que me pareció, es un segmento que me pareció muy rico porque de alguna manera nuclea
muchas de las temáticas que hemos charlado esta mañana, ¿no? Todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos rozado de alguna manera en esa forma tan rica de trabajo que hicimos hoy. Digamos, a mí me dio la sensación en ese artículo de Freud, en ese escrito de Freud, que es como que va armando también la estructuración del aparato psíquico, ¿no? Porque incorpora el concepto de aparato psíquico, las instancias, el concepto de huella anémica, toda la explicación del preconsciente, el inconsciente, el concepto de, bueno, censura, condensación, eh, la realización alucinatoria del deseo. Es decir, va incorporando un montón de conceptos que me parece que va haciendo teoría junto con la teoría de los sueños, va haciendo teoría del psiquismo, ¿no? Esta es la sensación que me dejó, por eso decía que es un artículo muy rico, muy importante. La relación del presente y el pasado, las tres formas de regresión. Bueno, les leo si quieren un pedacito cortito de un segmento del artículo que habla específicamente de regresión. Yo escribo, bueno, Freud sitúa aquí una de las nociones centrales de esta temática, que es la regresión. En el funcionamiento psíquico habitual, la excitación avanza desde la percepción hacia la motilidad. En el sueño ocurre lo contrario, la excitación toma un camino regresivo, en lugar de dirigirse al extremo motor, retrocede hacia el sistema perceptivo. Por eso las ideas se transforman en imágenes sensoriales. La regresión constituye una de las peculiaridades psicológicas fundamentales del proceso onírico, aunque Freud aclara que no es exclusiva de los sueños. También las alucinaciones, ciertos síntomas neuróticos y determinadas producciones patológicas implican fenómenos regresivos. ¿Qué significa regresión? Significa volver Buenísimo. desde las representaciones elaboradas hacia el material más primitivo de las huellas mnémicas. La regresión descompone las organizaciones complejas del pensamiento y retorna a formas anteriores de configuración. En la introducción de este artículo hace la aclaración de que las percepciones no producen huella, no tienen capacidad de memoria, sino que ahí incorpora la idea de huellas mnémicas, ¿no? donde esto se articula. Freud describe incluso cómo la condensación y el desplazamiento alteran los valores psíquicos de las representaciones. Yo siempre tuve la sensación de que la censura le dice al deseo, vos querés pasar por acá, disfrazate. ¿Sí? Y ahí está el tema Excelente. ahí está el tema de la interpretación, ¿no? Algunas ideas son despojadas de su intensidad, otras reciben un valor exagerado. El sueño redistribuye acentos, sustituye identidades, desplaza afectos. En este sentido, el proceso onírico puede pensarse como una regresión dentro del aparato anímico. El pensamiento pierde parte de su organización secundaria y retorna a modalidades más primitivas de funcionamiento. Después, bueno, Bueno, ahí también describo un poquito más largo las tres formas de regresión, pero lo pueden leer después cuando les pase ellos lo el tiempo. suben. Les pido, por Dale. favor, que si pueden, el material que acordamos, lo vayan subiendo. Los vuelvo a invitar el martes a las 13 horas, quienes puedan. El link está en el grupo. Ahí voy a hablar de por qué y para qué Green. Me parece que va a estar bueno. Y finalmente, quiero decirles una sola palabrita sintética respecto a qué es un sueño. Dejé esto porque está bueno, digamos. Un sueño es una alucinación. Es decir, que es una alucinación, es una percepción sin objeto real y presente. Por eso es muy interesante pensarlo como una alucinación, lo cual a las personas que trabajamos con pacientes muy graves y descompensados,
nos enfrenta, a mí me ha pasado con pacientes, me pasó en el hospital, la gente que está en hospitales debe haberlo contemplado, cuando un paciente esquizofrénico cuenta algo que soñó la noche anterior, uno no tiene claro si fue un sueño o si fue una alucinación de vigilia. Entonces, acá viene la pregunta que le abre la puerta a la clase que creo que va a plantear Diego Louro. Por ahí me gustaría que con alguien más, la próxima que va a ser esquizofrenia. Y la pregunta que dejo abierta para que cada uno lo piense. Dani, perdón. Sí. Perdón, Daniel, acá, Juan. Según el programa, es actualizaciones en psicosomática, la próxima. Sí, pero le dimos una vueltita por la persona, vamos dándole alguna Diego. vueltita, viste, a la... Genial. yo lo que quiero decir es... Igual la interpretación ¿puedo? de los sueños da para mucho más, la verdad que, pero bueno, Pero el año no. se hizo lo que se pudo, fue comprimido, fue como Claro, un sueño, el año no. El año tiene 12 fue como un meses sueño. y nosotros tenemos 10 clases y tenemos que arreglarnos Pero con lo que bueno, tenemos bueno. porque siempre falta. Siempre falta y no podemos comprar meses. Bueno, de acá entonces entonces no lean le tenemos interpretación ganas. de los sueños. Pero si me lo permiten, les dejo una pregunta. Si me lo permiten, les dejo una pregunta. ¿Los esquizofrénicos sueñan? Bueno, vamos a dejar acá por hoy. Les mando un Otra abrazo. cosa, Despiertos, vos que vas a hablar despiertos. de Green en APA, esto que dice Green, ¿no? Delirar o morir. Estaría bueno vincularlo Claro, lo también mismo. con el tema Claro, del está muy sueño, bien, ¿no? ¿eh? Sueños. Claro, es soñar Pero o bueno, morir. de Pero soñar o morir, delirar o morir. ¿sueñan los esquizofrénicos? Ojo, los esquizofrénicos durante el brote, durante la productividad, ¿sueñan? Se los dejo picando. Y les mando de vuelta un gran abrazo Lo a dejamos todos. a su criterio. Lo dejo a tu criterio. Bueno, y nos vemos. Abrazo a Un todos. abrazo grande. Gracias por estar. Buen fin Buen de. Nos fin vemos. de. Hasta Ojalá puedan luego. estar el Adiós. martes. Me Gracias, encantaría buen fin compartir. de... Gracias por la clase Hasta hermosa. luego. Chao, Gracias, gracias. Chao, chao. Hasta gracias. luego. Chao. Chau.